Dios, hermanos, hoy compartimos el mensaje en esta serie de mensajes que sencillamente le puse por título propósitos, propósitos, propósitos. Bueno, y yo no sé si el Señor ha estado hablando en su corazón, pero creo que los temas que estamos viendo son mucho más amplios de lo que a veces podríamos pensar. A veces nosotros pensamos en un tema en particular, pero Dios habla en nuestras vidas en muchas otras formas. El mensaje del día de hoy se llama: tus propósitos deben seguir prioridades correctas. El primer mensaje fue: Dios tiene propósitos para tu vida, ¿se acuerdan? Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La semana pasada vimos que debemos alinear nuestros propósitos a los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque a veces pareciera que vamos en rumbos iguales, y en los momentos de crisis, decíamos, es cuando se nota que nuestros propósitos no están alineados con los de Dios. Tenemos que tomar una decisión de alinearnos. Hoy el mensaje habla sobre prioridades. Tus propósitos deben de seguir las prioridades correctas. Y bueno, el texto que vamos a usar el día de hoy es uno pero muy conocido, que todos se saben de memoria, más que se lo saben en la Reina Valera, ¿verdad? Que dice ahora en esta versión: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Ahora sí no dije una cita, hermano. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Hoy vamos a hablar sobre prioridades en los propósitos que usted tenga, los propósitos que hacemos para nuestra vida. Ya no estamos hablando solamente de propósitos de año nuevo, sino propósitos de vida. Y lo primero es que debemos tener prioridades. Ya decidimos, ¿vamos a alinearnos con Dios? Sí. Vamos a tener entonces, establecer nuestros propósitos de acuerdo a las prioridades de Dios. Y dice este texto, entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos tener propósitos con prioridades correctas y cómo tener estos propósitos con prioridades correctas? ¿Por qué y cómo? Ok, vamos a tratar de responder a estas preguntas. Vamos a pedir la dirección de Dios para este mensaje. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día que permites para nosotros, Señor. Porque tú haces, Señor, salir el sol para bendecir nuestras vidas, Padre, nuestros cuerpos, Señor. Porque tú nos das, Señor, también un lugar para refugiarnos, Señor, cuando el clima es, Señor, muy difícil. Gracias. Gracias por todo, Padre, pero sobre todo gracias por haber hecho este día para alabarte, para bendecir tu nombre y para aprender de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Quita cualquier orgullo, cualquier rastro, Señor, de soberbia, Señor, que impida que tu palabra llegue. Quita cualquier pensamiento de distracción. Debemos enfocarnos en tu palabra poderosa. Háblanos tú a todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos rápido al texto porque hay mucho que agregar. Bueno, vamos a comenzar otra vez. No es cierto. Vamos a primero responder a la pregunta, ¿por qué? Propósitos con prioridades. Fíjese que originalmente solamente había yo puesto tener propósitos con prioridades. Pero obviamente al meditar más en ello, quise ser más específico, con prioridades correctas.
Porque una verdad que vamos a recordar es que en realidad todos tenemos prioridades, aunque a veces no seamos conscientes de ellas. Todos manejamos prioridades en nuestra vida, ¿sabía usted? Bueno, entonces no es de que tengamos o no tengamos prioridades, sino que tengamos las prioridades correctas. Y las prioridades correctas es la que dice la palabra de Dios cuando el evangelista Mateo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas esas cosas les serán añadidas. Bueno, ahora, cuando vamos a hablar de Mateo 6:33, hermanos, hoy vamos a tratar de quitar algunos mitos o ideas equivocadas que a veces tenemos sobre algunas cuestiones, sobre todo sobre las cuestiones materiales, ¿verdad? Materiales. Y bueno, me voy a brincarla. Entonces, dice la palabra, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice más adelante, el verso 32, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y la primera razón por la cual debemos tener propósitos con prioridades correctas es porque si tenemos propósitos con prioridades correctas, esto nos va a alejar de la corriente de este mundo. Hermanos, hay una corriente fuerte de este mundo que si usted no tiene bien fijas, bien establecidas las prioridades correctas, sencillamente se va a dejar llevar. Por eso dice la primera parte, el verso 32, dice, los paganos andan detrás de estas cosas. Entonces, esta es la corriente normal. Hay una corriente de este mundo y la corriente de este mundo es muy fácil de identificar porque está muy relacionada con el materialismo, porque está muy relacionada con el bien personal, el hedonismo, el placer. Entonces, podemos identificar claramente la corriente de este mundo, pero si usted no tiene las prioridades correctas, usted se va a dejar llevar por esta corriente del mundo. Todos estamos en este peligro, hermanos. Todos corremos este peligro si no tenemos claras nuestras prioridades. Ahora, cuando hablamos de qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos, quizás usted pueda preguntar, ¿entonces significa que las cosas o bienes materiales son malos? No, las cosas materiales, los bienes materiales no son malos. A veces tenemos esta idea equivocada de que la pobreza es muy espiritual y la riqueza es muy pecaminosa. Y es una idea totalmente incorrecta que no viene en la palabra de Dios, ¿ok? La idea de que si alguien posee cierta cantidad de bienes es porque es pecador y el que no posee es porque es muy espiritual, no viene en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se acentúa la actitud del corazón por encima de la cuestión de los bienes materiales. Entonces, esta es una falsa enseñanza. A veces también pensamos que los bienes, las cosas materiales o físicas son malas en sí. Y las cosas que no son físicas son buenas. Es decir, los oponemos. Pero esto es contrario también a lo que la palabra de Dios enseña. Porque dice la Biblia que cuando creó Dios al mundo, dijo que era ¿qué? Bueno. Agradable, perfecto. Bueno, en gran manera también. ¿Sí? Era bueno. Es decir, el mundo y las cosas materiales no son malas en sí. A veces tenemos estas ideas equivocadas. Por eso les digo, vamos a tratar de corregir algunas de esas cosas. Entonces, ¿esto significa necesariamente que el ahorro o la inversión es mala en sí o pecaminosa? ¿Significa que es falta de fe? No, tampoco. La Biblia en varios pasajes enseña incluso sobre el ahorro. El problema no está en lo que usted tiene o no tiene en una cuenta o en una caja, sino otras cosas que ahorita vamos a hablar. Entonces significa
que dice la palabra, mira los lirios del campo que crecen tan bellos y que no trabajan ni hilan. Entonces, ¿significa que el trabajo duro es pecaminoso? No, tampoco. Al contrario, la Biblia nos habla de personajes que fueron agradables a Dios por la diligencia con que servían en el lugar donde Dios les puso. Si trabajo duro y me esfuerzo por tener un poco más, entonces ¿estoy actuando pecaminosamente? No, la Biblia en lugar de ello condena la pereza. Podríamos decir entonces que la planeación es mala, la previsión para algunos tiempos. No, la palabra también nos habla de cómo hemos de considerar, por ejemplo, a la hormiga, ¿verdad? Que en verano junta para el invierno que viene. Entonces, la Biblia tampoco está en contra de ello y mucho menos en contra de la responsabilidad. Todas estas son ideas que a veces vienen de otro lado, hermano. No voy a explicar ahorita de dónde, pero lo que sí es que estas ideas no son bíblicas, no son enseñanzas bíblicas. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice busquen el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué dice entonces que no debemos afanarnos? ¿Por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Bueno, hoy vamos a ver ello. Pero lo primero que estamos diciendo es que la Biblia dice que debemos de tener prioridades para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Lo que está enseñando la palabra es una advertencia acerca de los peligros de hacer de las cosas materiales un tesoro o una prioridad excelente. Hacer de las cosas materiales o terrenales la prioridad, el tesoro. Debemos de tener prioridades correctas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Yo quisiera que usted en casa lea nuevamente Mateo 6, todo el capítulo, porque realmente las enseñanzas son maravillosas, son maravillosas. No podríamos cubrirlo ahorita porque nos extenderíamos mucho. Pero yo voy a hablarle primero voy a hablar de tres peligros cuando nosotros podemos, tres peligros que corremos si nosotros no tenemos las prioridades correctas. ¿Sí? Que son la corriente de este mundo. La corriente de este mundo primero lleva al exceso. Lo primero que podemos decir es que la corriente de este mundo, si usted no tiene prioridades correctas, se puede ir en la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es hacia el exceso en las cuestiones materiales. Este exceso lo que está revelando es falta de ¿qué? De contentamiento. ¿Cuál es el problema? Estaba leyendo una estadística de cómo a ciertas personas que ganaban cierta cantidad de dinero les decían, ¿cuánto le falta para sentir que tiene suficiente? Decían, si yo tuviera un salario de tal, sería suficiente. Y luego le preguntaban a las personas que ganaban ese salario, ¿y qué cree que decían? Si tuviera tal cantidad, sería suficiente para mí. Y le preguntaban y así, no había jamás un punto en el cual dijeran, es suficiente. Esa es la corriente de este mundo. Y podemos escuchar en la revista Forbes y todas esas cosas, la lista de las personas que tienen en exceso. El problema es la falta de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento, hermano? El contentamiento es la actitud de gozo cuando tienes y cuando no tienes. Porque el gozo en tu vida no son los bienes materiales, sino ¿quién? Bueno, ya hablamos de esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Como para David era su deleite Dios. El texto de la semana pasada fue deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, este es el primer peligro. El primer peligro es el exceso. Ahora usted podría decir, bueno, ok, ahorita nos va a decir el hermano cuánto es excesivo y cuánto no es, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que me he excedido? Bueno, no hay una cantidad de dinero que podríamos decir que sea demasiado o en exceso. No vamos a decir una cantidad, porque no se trata de cantidades, porque no tiene que ver con cantidades, sino con actitud del corazón.
He conocido personas que tienen mucho en lo material, pero cuyo corazón es humilde. Y he conocido personas en escasez, pero que su corazón está lleno de envidia y de amargura. Eso no tiene que ver con cantidades, sino con las actitudes del corazón. Y yo quiero que te preguntes algunas cosas para saber si tú estás en peligro de caer en el exceso. Y si tu respuesta es no, adelante, hermano, estás en buen camino. Primero, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿he dejado de crecer en mi generosidad? Es decir, ¿me duele compartir con otros de lo que Dios me ha dado? Quizás esto revela, hermano, una falta de contentamiento. He dejado de disfrutar lo que tengo por estar pensando en lo que me hace falta. Pues no tienes contentamiento y estás en la corriente de este mundo hacia el exceso. Y otra pregunta muy importante es, ¿soy más agradecido ahora que tengo más o menos agradecido? Si tu respuesta es tu gratitud no solamente es igual, sino ha crecido, adelante, hermano, no hay problema. No se trata de cantidad, se trata de ¿qué? De actitud de corazón, porque Dios te va a dar la cantidad que Él requiere para usarte en la forma en que Él quiere usarte. No se trata de eso, sino más bien tienes que examinar tu corazón. Cuando no hay generosidad, entonces sí, cuidado, porque estás siendo llevado en la corriente de este mundo del exceso. Eso lo dice Mateo 6, los primeros versos, usted puede leerlo en casa. La segunda es el afán. El afán, el otro peligro. El afán revela falta de ¿qué? De paz. No tienes paz en tu corazón porque estás preocupado. El afán o la preocupación es un desequilibrio en nuestra mente y corazón que nos lleva a querer adelantarnos y prever nuestro mañana. Es estar mirando siempre ¿al qué? Al futuro. Fíjense qué interesante. Estaba buscando la palabra en el idioma original que se traduce como afán o preocupación en la Biblia, en este texto. Y fíjense que la palabra en el idioma original, ¿qué creen que significa? Pues afán y preocupación. Lo mismo. Sí, pero lo que quiero decirles es que esto proviene de otra palabra. Su raíz es otra palabra, merizo, que significa dividir en partes. Es decir, que esta palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Jesús habla contra el afán y la ansiedad, dada la vigilante mirada de un Padre bueno y generoso, el Padre Celestial, que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Pero no es cierto que nuestro afán nos separa, nos divide nuestra mente, nuestro pensamiento, de tal manera que estamos ya más allá de donde deberíamos estar. Este es el peligro, hermano. Y tienes que estar atento contra ello. Una vez más, ¿cómo sé que he perdido o que estoy en afán? Bueno, dice, ¿cómo sé que me excedo? ¿Cómo sé que estoy perdiendo la paz y estoy afanándome? Pregúntate, ¿estoy descuidando mis relaciones principales? ¿Cuáles son mis relaciones principales? Con Dios, con mi familia. Estoy descuidando mi salud, estoy descuidando mi comunión con Dios y mi servicio en la iglesia. Entonces, ¿estás cayendo en qué? Afán. Esa es la corriente de este mundo. Exceso, afán. El afán es, he dejado de disfrutar lo que tengo por pensar en lo que necesito mañana. El afán siempre está ocupado del futuro y no puede gozar las bendiciones de Dios. Ok, un tercer peligro con respecto a los bienes materiales, hermanos, es el temor. El temor. El temor revela falta ¿de qué? De confianza en Dios. El temor a lo que nos va a faltar o a quedarnos sin lo necesario. Nunca, escúchame bien, nunca debe ser tu motivación para tomar decisiones. Esa actitud de temor deshonra ¿a quién? A Dios, que dice que Él es un Padre bueno y proveedor. Cuando tienes temor,
Estás deshonrando el carácter bueno de nuestro Padre Celestial. Entonces, la falta de confianza en Dios significa que confías en otras cosas, en otras personas o quizás en ti mismo, y eso te va a producir temor. Estos son los tres peligros. Bueno, ok, ¿cómo descubrir si yo estoy viviendo con temor? Ahí está. Te pregunto, a ver, ¿qué pasaría si hoy, si mañana, pero no es domingo, pero si mañana te dicen, se quedó usted sin trabajo? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción si nos dicen mañana entró una crisis tremenda en el país y todo se viene abajo? Ni Dios lo quiera, dice, no. Pero si así fuera, o algunos podrían decir, gracias a Dios tengo ahorros para vivir. ¿Esa es la respuesta correcta, hermano? Hermano, aquí es donde se revela la confianza en Dios, o si hay temor. No estamos diciendo que eso va a pasar. ¿Cómo enfrento los cambios en mi vida? Mi confianza absoluta no está en lo que poseo, sino en ¿quién? En Dios. Mi confianza no está ni siquiera en que soy un buen cristiano y Dios me va a sostener. No, mi confianza está en que Él es un buen ¿qué? Padre, proveedor, dijimos. Entonces, ese texto de Mateo 6 dice que el Padre sabe cuánto necesitamos, incluso antes de que le pidamos. Él sabe, pero Él sabe qué cosas necesitan, dice el texto. Él sabe lo que necesitan. Esta es la corriente de este mundo. En este mundo la gente vive en exceso. No sabe cuándo parar. No tiene contentamiento jamás. En este mundo la gente vive con afán. El afán y la ansiedad por las cosas materiales están abrumando la vida de todas las personas. La corriente de este mundo es vivir con temor. Y si sucede esto, esa es la corriente de este mundo. Cuando usted tiene prioridades correctas, no se va a dejar llevar por la corriente de este mundo, porque dice el texto que la gente pagana así vive. Pero usted dice, busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces la protección contra esos peligros se encuentra en vivir con prioridades correctas. Es lo que dice Mateo 6:33. Prioridades correctas. La segunda razón por qué debemos tener prioridades con propósitos con prioridades correctas es porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones. La Biblia dice en el verso 21, estamos todavía en Mateo 6, donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. No están separados. Hay una relación. Fíjese bien, entonces en realidad todos tenemos, que dije hace rato, prioridades. Aunque usted no lo sepa cuáles son, o que no lo quiera admitir, todos tenemos prioridades porque todos tenemos nuestro corazón en algún lado. Y donde está nuestro corazón es donde está nuestro ¿qué? Nuestro tesoro, lo que atesoramos. Entonces ahí está la conexión. Por eso usted necesita las prioridades correctas para tomar las decisiones. Lo voy a decir de otra forma. Tú puedes decir 1000 cosas acerca de tus valores. Yo quería comenzar con la pregunta clásica. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Y todos hubiéramos dicho Dios. ¿Qué más? La familia, el trabajo. Ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero no quise comenzar ahí porque a veces eso es una falacia. Porque puedes decir 1000 cosas acerca de tus valores. Pero tus decisiones y tus acciones son las que revelan cuáles son tus prioridades. No es lo que dices, es donde inviertes tu pensamiento, dónde están tus emociones, qué ocupa tu energía, en qué gastas tu tiempo, en qué gastas tu dinero. Eso es lo que revela tus verdaderas ¿qué? Prioridades. Y si eso es Dios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si es tu prioridad. Pero muchas veces no es así.
Yo te pregunto entonces, ¿qué dicen tus decisiones? ¿Qué dicen tus acciones acerca de tus prioridades? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde está tu pensamiento? Déjame decir, entonces, las decisiones correctas provienen de prioridades correctas, ¿ok? Las decisiones correctas provienen de prioridades correctas. No esperes tomar una buena decisión si tu prioridad no es la correcta. ¿Sí me explico? A veces decimos, ¿por qué estoy tomando siempre malas decisiones? Porque lo que guía tu vida, ¿sabes qué es? Son las prioridades o valores. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, vas a ser guiado, ¿por qué? Por tus prioridades o por tus valores. Eso va a guiar tu vida. Las decisiones firmes, en cambio, ok. Ahora, las decisiones firmes provienen de prioridades claras. Yo te voy a preguntar, ¿dudas mucho cuando tienes que tomar decisiones? ¿Por qué será? Si nuestras prioridades están claras, las decisiones serán. Entre más claras tengas tus prioridades, más fácil es tomar decisiones. Entre menos claras tengas tus prioridades, no vas a saber qué decisión tomar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estás dudando, necesitas dar unos pasos hacia atrás y descubrir cuáles son tus prioridades y decir, ok, mi prioridad es, yo digo, creo, mi prioridad es esta, así que mi decisión va a ser esta. ¿Sí me explico, hermano? Hay una relación entre ambas. Por eso necesitamos tener prioridades prioridades correctas. Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué? Porque me ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta más importante es ¿cómo? ¿Cómo puedo establecer prioridades, propósitos con prioridades correctas? Voy a decir tres cosas sencillas. Número 1, tus primeros propósitos deben ser las disciplinas espirituales. Fíjese qué interesante, en este capítulo de Mateo 6, ¿de qué habla? Antes de este verso 33. Fíjese bien. Si usted ve desde los primeros versos, habla del dar hacia los necesitados, ¿verdad? Después habla sobre la oración. Luego habla sobre ¿qué? Sobre el ayuno. ¿Sí me explico? Está hablando de esas disciplinas espirituales antes de decir busquen el reino de Dios. Porque esto es fundamental. Si quieres establecer propósitos con prioridades correctas, entonces debes de comenzar por las disciplinas espirituales que te van a ayudar a ello. Entonces, esto es lo primero. El primer paso es establecer como propósitos las disciplinas espirituales. No des otro paso, no avances en otros propósitos sin tener bien firme esto. ¿A qué nos referimos? A la palabra, la oración, la comunión con la iglesia, el servicio a Dios, el compartir. Todo ello es vital. Si no está esto en tus propósitos, hermano, no importa cuántas otras cosas tengas en tu vida. Eso es lo que quiere decir, busquen primeramente el reino de Dios. Sí, es primero ir hacia aquellas cosas que nos ayudan, porque déjame decirte algo, todas estas cosas, estas disciplinas no son fines, son medios. ¿Para qué? Para acercarme a la comunión ¿con quién? Con Dios. Son medios para conocer a Dios y su voluntad y son medios para ser transformados. Por eso es importante que lo primero, los propósitos sean las disciplinas espirituales. ¿Esto es tener prioridades correctas? Quizás pensaste en el ahorro o en la salud o cualquier. Si no comenzaste con esto, no estás comenzando bien. Pero quiero aclarar, estas no son un fin. La oración no es un fin. Yo no soy llamado a orar. Soy llamado a conocer a Dios. La oración es el medio por el cual entro en comunión con Dios. Conozco a Dios, entiendo lo que Él me dice y sigo su dirección. La palabra también. Todo esto. Por eso, hermano, es importante que hoy tomes esta decisión.
Ahora, cuando hablaba de que a veces tenemos ideas que han sido pasadas, a veces de generaciones o ideas comunes, tradicionales, cristianas, sobre las prioridades, déjeme volver al ejemplo de hace rato. Cuando usted dice, mi prioridad es Dios y mi segundo es ¿quién? Mi familia. La pregunta es, ¿acaso Dios no está en su familia? ¿Es algo diferente Dios de su familia? ¿Lo vamos a excluir de la familia? ¿O por qué decimos Dios y no la familia? Esta es una forma incorrecta de ver las prioridades. Déjeme explicarlo así. Tus demás propósitos deben de buscar ser como Jesús. Déjeme explicar lo que hace rato decía. Entonces, usualmente pensamos Dios, familia, trabajo. Y lo que yo les decía, entonces, Dios se opone a familia, Dios se opone a trabajo, son cosas diferentes. Debo excluir a Dios de la familia, debo excluir a Dios del trabajo. ¿Quién es Dios o dónde está Dios como prioridad? Sí, quizás usted dice, pues en la oración, en la iglesia, ¿está en eso solamente? ¿O está en la familia? ¿Está en el trabajo? ¿Está en las amistades? ¿Está en el cuidado de mi cuerpo? Está en todo, porque Dios es todo en nuestra vida. Cuando dice entonces buscar primeramente el reino de Dios, significa que cuando usted tiene propósitos, vamos a decir algunos, mi propósito es ser un buen hijo, mi propósito es ahorrar, mi propósito es hacer ejercicio, dieta, mi propósito es tener un mejor puesto en la empresa, todo lo cual no es malo. Pero esto va, decimos, después de Dios. No, realmente cuando decimos buscar el reino de Dios, su justicia, significa que todo esto debe ser para honrar ¿a quién? Y para hacernos más semejantes ¿a quién? Esto es. Es decir, que el cuidado de mi cuerpo es porque creo que mi cuerpo es un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si estoy diciendo, creo que debo de ahorrar, es porque voy a ver cómo esto me asemeja a Cristo, porque puedo ser más que generoso y compartir. ¿Me explico? Estoy pensando en todas estas metas. La motivación correcta para todo ello es honrar a Dios y ser como Cristo. Esto es buscar a Dios y su reino primeramente. Es pensar que todo esto está conectado. No es Dios y luego todo lo demás. Es Dios en todo. Y no debemos excluirlo en ninguna área de nuestra vida. Y una tercera cosa que podemos decir es que tus demás propósitos deben buscar compartir de Jesús. Entonces, fíjense bien. Significa que mis propósitos están conectados con honrar a Dios y ser como Cristo. Aquí estoy diciendo, mis propósitos están conectados ¿con qué? Con una misión. Mi misión es compartir de Jesús. Mientras estamos en este mundo, estamos en misión. Y todo lo que hacemos, absolutamente todo, debe estar encaminado en este sentido de la misión de Dios. La misión de Dios no solamente es ir casa por casa y repartir un folleto, hablar a alguien de Cristo. La misión es, incluso cuando estoy en casa sirviendo a mis seres queridos. La misión es, incluso cuando estoy no sé, con las amistades en alguna situación recreacional. Ahí estoy en misión. Siempre estoy en modo misión. Porque el propósito de mi vida es revelar la luz de Dios a otras personas. Entonces, cada vez que usted está en esta situación, debe pensar que cada lugar y cada persona que usted toca es parte ¿de qué? De la misión de Dios para su vida. De la misión de Dios para su vida. Así que si usted va a un gimnasio, usted tiene que pensar que ahí está ¿en qué? En misión. Si usted va a comer a un restaurante, tiene que pensar que usted está ¿en qué? En misión. Y todo lo que usted hace y la forma en que usted actúa puede ser ayudar a la misión o todo lo contrario. Pero debemos ser conscientes de que esto es buscar el reino de Dios.
Y de esta manera es que nosotros estamos realmente estableciendo prioridades en nuestros propósitos. Así que yo quisiera ir cerrando, hermano, y decir, la palabra dice, entonces, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Voy a enfocarme ya nada más en esta última parte que dice, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La Biblia habla, en este capítulo 6, habla de 3 cosas, ¿verdad? De la comida, del vestido, ¿verdad? De la bebida. Y dice que Él quiere encargarse de proveer en esas necesidades. No está diciendo que si tú buscas el reino de Dios vas a ser un multimillonario. Tampoco está diciendo que no. Pero lo que está diciendo es que lo que sí promete Dios es cuidar de tus necesidades básicas. Y Él va a ser fiel. Lo que está diciendo es que si tú pones a Él y a su reino como prioridad, si tú eres fiel en tu vida a Dios, Dios va a ser fiel a ti, proveyendo para cada necesidad. Yo te pregunto entonces una vez más, ¿tus propósitos tienen las prioridades correctas? ¿Qué le parece si pedimos la ayuda a Dios? A lo mejor ahorita nos decimos, sí, estoy bien. Yo creo que ahí la llevo, quizás un 80%. ¿Por qué no decimos, Dios, muéstrame si realmente estoy viviendo con tu reino como prioridad en mi vida, viviendo para crecer, que todos mis propósitos tienen como motivación ser como Jesús? Y que todos mis propósitos tienen como meta compartir de quién es Jesús con quienes lo conocen. ¿Es realmente Dios la prioridad de nuestra vida? Y como decíamos, si Él es la prioridad, significa que Él va a estar en todas las áreas. No lo podemos excluir de ninguna área. Él debe estar en cada una de ellas. Hermanos, esto es un desafío, porque como decía al principio, la corriente de este mundo va muy fuerte. Así que tenemos que tomar la decisión ya, decir, mi prioridad va a ser el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Que todos mis propósitos específicos tienen que apuntar a ser como Jesús y a mostrar a Jesús a los demás. Quiero alejarme de la corriente de este mundo. Y quiero comprobar que la fidelidad de Dios se cumple. A los que buscan su reino, Dios les da lo que necesitan. Vamos a orar, ¿les parece? Y decía, pidamos a Dios que sea el quien nos hable. Cierra sus ojos y agradezcamos a Dios. Padre Dios, damos muchas gracias, Señor, porque al estar aquí tu palabra nos confronta también. Tu palabra es hermosa, Señor, y nos enseña tantas cosas. Hoy te damos gracias porque nos recuerdas que tú no eres una prioridad de nuestra vida. Eres el todo en nuestra vida. Que no queremos que ninguna área de nuestra vida quede fuera de tu vida, pero de tu presencia, de tu gloria. Que ninguna área de nuestra vida dejemos de honrar tu santo nombre, sino que en cada una de ellas busquemos crecer para ser como Jesús. Dios, queremos salir de aquí, Señor, con pensamientos diferentes, con la convicción, Señor, de que tú mereces todo esto. Nuestra vida te pertenece. Así que, Señor, ayúdanos, revélanos con tu Espíritu Santo si hay algo en nuestra vida, Señor, que no está bajo tu señorío, que no estamos buscando tu reino.
que estamos buscando las demás cosas en lugar de buscar tu reino. Hoy pedimos tu ayuda, Dios, con tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones cada día de esta semana y que podamos confesar, arrepentirnos, volvernos a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.